Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Este estudio lo titulé La codicia de Acab y la tierra de Nabot. Bueno, es una historia en torno a el rey Acab, el rey de Israel, este rey perverso que se había corrompido, el esposo de Jezabel, y Nabot, un hombre que tenía una tierra. Es una historia muy importante que nos deja mucha enseñanza y que en la narración refleja dos aspectos en relación a estos dos hombres, ¿sí? Porque tiene que ver con la manera en cómo nosotros, las personas, de manera general, contemplan o consideran la riqueza. Y en este caso específico, la tierra, la posesión de la tierra. En el caso de Nabot, pues para él era muy importante que la tierra fuera heredada para su descendencia de generación en generación, como era una costumbre, era una tradición en la antigüedad en Israel. Pero esta tradición tiene un origen derivado de la ley de Moisés, lo vamos a ver más adelante, para que entendamos el contexto real de de lo relevante de esta historia y de lo repugnante, por otro lado, de la codicia, a qué grado puede llegar, y en este caso, pues a cargo del rey. Entonces, el tema, el centro de esta historia tiene que ver con de qué manera contemplamos nosotros las posesiones, las riquezas. En un aspecto muy general, ¿sí? Por ejemplo, hablando de herencias para las personas es muy importante, resulta muy importante recibir los bienes que sus padres, sus ascendientes les heredan. Y por supuesto que es algo importante, claro que sí. Pero muchas veces, ya en la actualidad, esto tiene que ver con un aspecto más emocional, tiene que ver con un aspecto emocional de por ejemplo, cuando te heredan a tus padres la casa que fue de ellos, incluso donde quizás naciste, creciste, hay un aspecto que no solamente tiene que ver con lo material, sino que incluso muchas veces más fuerte es el aspecto emocional, sentimental. Y se entiende, por supuesto que esto es muy normal, pero en este caso no es así. En este caso vamos a entender cómo es que en el caso de Nabot, un israelita, como muchos en el pueblo de Israel en aquel entonces, él estaba atendiendo a la ley de Moisés en relación a preservar esta tierra, una parcela, un bien que anhelaba el rey. Entonces estas dos posturas reflejan un conflicto profundo entre el aspecto del mercantilismo meramente, ¿sí? Y el aspecto de cómo es que la decisión de conservar la tierra para los israelitas en aquel entonces era algo muy importante. De hecho, ustedes recordarán cuando estudiamos el libro de Ruth, el aspecto de la tierra, pues es algo bien importante, es central el tema de la tierra, porque llegó el momento en que Ruth y su suegra, Ruth no era israelita, pero su suegra sí, Noemí, finalmente, y su suegra tenía tierras, etcétera, y buscaba a quien redimiera, etcétera. Un aspecto que tiene que ver también con mandamientos. Y todo esto, ¿por qué? Bueno, porque la tierra
de Israel, a diferencia de cualquier otra tierra en el mundo, en aquel entonces, siempre fue considerada como una heredad de Dios, del Eterno, del Dios de los cielos y la tierra, el creador de los cielos y la tierra. Así es de que, y en su caso, los israelitas, el pueblo de Israel, vinieron a ser una especie de administradores. ¿Te imaginas qué importante es esto? Y vamos a ver algunos mandamientos relacionados con esta historia y para poder entender la posición de Nabot y también para poder dimensionar el grado del pecado, de la avaricia, de la codicia por parte del rey Acab y peor aún de su esposa Jezabel. Acompáñame en tu Biblia, por favor, ahí en el capítulo 21 del libro de los Reyes. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme el Señor, guárdeme Dios, así literalmente, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Esta es la respuesta contundente de Nabot. Y vino Acab a su casa, el rey, triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y se volvió su rostro y no comió. Es decir, hizo berrinche. Imagínate un hombre, un rey, el rey de Israel haciendo este tipo de desplantes. Se antoja hasta ridículo, ¿no te parece? Pero fíjense, finalmente analizábamos en el capítulo anterior que era parte del carácter en sí de Acab. Entonces la viña de Nabot nos pinta de alguna manera pues un cuadro que mucha gente en Israel en aquel entonces vivía, que incluso en ocasiones eran el pueblo, los israelitas eran objeto de abusos por parte de los gobernantes, de la gente que tenía posibilidades económicas, etc. Entonces, quizás también recordemos que había pasado un tiempo, algunos años de sequía, entonces no era fácil, no era fácil. Y quizás en este momento, después de la sequía, después de haber pasado todos aquellos problemas, pues para Nabot quizás representaba una oportunidad para recibir una buena cantidad de dinero, en fin, pero no. Si nosotros leemos con atención, lo que él expresó tajantemente tiene que ver con la heredad de sus padres, es decir, una herencia. Entonces el pueblo, de alguna manera, a pesar de que mucha parte del pueblo se había corrompido porque adoraban a otros dioses, vemos que había muchos que aún preservaban los mandamientos en su corazón, en su vida. Ellos, de alguna manera, había mucha gente que se preocupaba por continuar obedeciendo al Señor. Así es de que a simple vista, pues bueno, podríamos verlo desde el punto de vista mercantil, pues un negocio, el negocio que le propone acá a Nabot, pues se antoja bueno, ¿no? Pues estamos hablando de un rey que tenía toda la capacidad económica posible para pagar muy bien por la tierra. O en su caso, a cambio de una mejor, porque leemos que el rey mismo le dijo, te doy una tierra mejor incluso. Así es de que desde ese punto de vista, desde el punto de vista mercantil, era un buen negocio, pero estamos hablando de Israel, estamos hablando de la tierra de Israel, la tierra prometida. O sea, recordemos
que todavía en aquel entonces estaba muy fresco, a pesar de que habían pasado muchos años, pues estaba muy fresco todo el tema de la tierra prometida, la conquista, en fin. Entonces Nabot finalmente negó la petición que le hizo Acab. ¿Y por qué? Bueno, por una razón que le rebasaba su propia expectativa de Nabot. ¿Por qué? Porque ante todo él antepuso la obediencia a las leyes de Dios. Así es de que no podía vender la posesión y herencia de toda la familia. La ley de Moisés prescribía que la tierra de Israel no debía ser vendida para siempre. Es un mandamiento bien especial, muy importante. Y Dios estableció un mandamiento para esto, precisamente. Acompáñame en tu Biblia al libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a leer a partir del verso 23. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad. Estamos hablando después, o sea, estamos hablando incluso porque estamos hablando del libro de Levítico y estamos hablando de un mandamiento que iba a ser cumplido después, muchos años después de que entraran en posesión de la tierra prometida, porque para este entonces todavía no ingresaban. Sin embargo, vemos que desde entonces ya estaban advertidos. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Y está hablándole a Israel. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Por esa razón Israel, la tierra, aunque muchos desprecian mucho, en ocasiones la connotación que muchas veces se hace respecto de la tierra física, tal cual, en realidad no deberían de hacerlo porque no estamos hablando del presente, sino estamos hablando de aquel tiempo en que el Señor entregó toda esa tierra física. Estamos hablando de una tierra, de un aspecto geográfico, una tierra física a Israel, la tierra prometida. Entonces, simplemente por ese aspecto debemos tener mucho cuidado para hablar acerca de la tierra de Israel, incluso físicamente hablando. No tanto por el tema de actual, de que ya recordemos, hay profecías que se cumplieron acerca de que por causa del juicio de Dios, la tierra, muchas partes, en muchas zonas de la tierra de Israel, o sea, la mayoría de la tierra de Israel fue inhabitada. Toda aquella riqueza que existía, con el paso de los años y por cumplimiento de profecías, finalmente dejó de ser tan rica como lo era anteriormente. Así es de que este mandamiento, por ejemplo, nos advierte de algo bien importante acerca de la tierra, y estamos hablando no de un aspecto físico, no estamos hablando en ese momento de la tierra eterna, de la vida eterna, del reino. No, estamos hablando de un aspecto físico en la tierra de Israel, en donde Dios dice, la tierra mía es. Y ustedes son forasteros, se le dice a su pueblo, ustedes son forasteros y extranjeros para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Todo este aspecto que encierra este mandamiento
ya lo analizamos, ya lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Levítico. Si quieres tener un poquito más de contexto en relación a este aspecto, te invito para que acudas a los estudios que ya están publicados, para que recuerdes, o si no estuviste con nosotros, bueno, escuches o leas el estudio que nosotros analizamos en este pasaje. Es muy interesante, y una vez más, todo este tema está muy, muy relacionado con el libro de Ruth, porque precisamente hablamos de un rescate, ¿sí? Y hablamos de mandamientos, incluso en ocasiones que muy raros, ¿sí? Por el tema del zapato, ¿recuerdas? Aquel que no quería redimir. Muy interesante, te invito para que lo recuerdes. Así es de que podemos confirmar que a pesar de que Dios intervino en la guerra para darle la victoria a Israel, recordemos cómo es que el Señor le dio la victoria a Israel cuando los asirios sitiaron a Israel. Pues bueno, el Señor fue fiel para con su pueblo y para con su tierra. Entonces, el Señor le dio la victoria a Acab. Sin embargo, el rey continuaba sin reconocer la autoridad de Dios sobre su pueblo. No le interesaba. Él sabía, él conocía la ley acerca de la tierra. Así es de que la respuesta que le dio Nabot, por supuesto que tuvo que haberle recordado el mandamiento. Porque las palabras que utilizó Nabot hacen referencia al mandamiento precisamente. Entonces Acab continuaba siendo un hombre sin Dios, tirano, egoísta, además sin personalidad. Vemos la actitud que tuvo, ¿no? Como de berrinche, que como niño que hace su berrinche, patalea, se va a la cama y ya no quiere ni comer, no quiere hablar con nadie. Y vemos que finalmente era un hombre manipulado por su esposa, por Jezabel. Y vemos el versículo 5 en adelante, dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Aquí estamos viendo que esta mujer ya interviene con un aire de soberbia y de autoritarismo. No tanto de autoridad, porque la autoridad no se ejerce de esa manera. Porque vamos a ver todo lo que hizo, todo lo perverso, lo tremendo que hizo esta mujer, y a final de cuentas esto no es una autoridad. Y dice el verso 8, entonces ella escribió cartas, vamos a ver lo que hizo, dice, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, es decir, como si fuera el rey mismo que estuviera escribiendo estas cartas. Y les envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Vemos cómo es que Jezabel está preparando todo un teatro, una farsa para el pueblo. Y es posible que los dirigentes, que estos hombres que estaban recibiendo esas instrucciones, pues se reunían para atender, para convocar al pueblo. Y en su caso, harían lo que dijo Jezabel. Convocarían a un ayuno para disfrazar su crimen y cumplir su supuesta
una piadosa costumbre, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de ayuno, recordemos que la escritura cuando habla de ayuno, pues era una costumbre, ¿sí? Que tenía que como propósito purificar, limpiar los pecados, perdón, del pueblo. Y así es de que era una práctica común pregonar ayuno entre el pueblo para clamar por la intervención de Dios en alguna circunstancia determinada. Sin embargo, en esta ocasión todo fue una farsa y el pueblo, no hablamos de los líderes, sino el pueblo en sí creyó en la mentira, cayó en la mentira. Vemos un ejemplo del propósito de la proclamación de ayuno. ¿Y cuál era el propósito? Dice Joel capítulo 1 verso 13, dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Consagrad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. Entonces vemos el contexto de una aclamación. ¿Qué te dice esto? Si el plan realmente era crear una mentira, pues imagínate, estaban manipulando los hechos, pero no solamente los hechos, sino eh, la ley, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que iban a hacer con Nabot tiene que ver con un cumplimiento de un mandamiento. Es decir, a quienes apedreaban, a quienes blasfemaban el nombre del Señor. A ese grado llegó la farsa, la mentira, la manipulación por parte de Jezabel. Dice el verso 11, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Entonces Nabot fue considerado como un traidor al rey y a la nación. Antiguamente, hablar mal del rey era considerado al mismo nivel de pecado, de delito, que maldecir a Dios. Imagínate qué tremendo. Entonces, el propio profeta Elías públicamente recordemos que ya había expuesto el pecado de Acab. Sin embargo, ante el olvido de la gente, ¿sí?, la acusación en contra de Nabot pues era considerado un crimen muy grave. Esto obedecía a que una maldición para los antiguos tenía un poder inherente y una vez pronunciada una palabra, no había forma de evitar su cumplimiento. Imagínate. Entonces, pues estaba en un grave problema Nabot. ¿Y la sentencia cuál sería? Bueno, apedrearlo hasta que muriera. Como si fuera un criminal, como si fuera un delincuente, cuando en realidad él lo único que quiso fue conservar su tierra. Y no solamente por un aspecto emocional, sentimental, no. Él estaba consciente, Nabot estaba consciente de lo que implicaba la tierra, la heredad de sus padres, porque él también tenía que en un momento dado proveer para sus descendientes. Así es de que eh, esto fue una consecuencia de la manipulación, no solamente de la manipulación común y corriente hacia el pueblo, algo que muchos gobernantes hacen hoy en día, muchos dirigentes, líderes, ¿no?, de populares. No solamente eso, sino que incluso aquí fue más grave la situación porque Jezabel manipuló un aspecto relacionado con la ley de Moisés. El Levítico capítulo 24, acompáñame, ahí en el verso 10 en adelante, dice,
Levítico 24, verso 10 en adelante, dice: En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra del Señor. Y entonces habló a Moisés diciendo: Saca al blasfemo. Estamos hablando de que ya fue una instrucción de Dios. El Señor habló a Moisés diciendo: Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Imagínate, entonces, esta carta que escribió Jezabel a nombre de Acab, en donde estaba instruyendo para que fuera apedreado en su momento Nabot, nos dice claramente que esta mujer conocía la ley de Moisés. Así es de que, pues está terrible. Entonces, la ley de Dios fue manipulada nada menos que por aquellos que ya habían recibido juicio de Dios por la idolatría. Y aunque esto pudiera parecernos algo escandaloso, porque tú lo leemos así y piensas de inmediato: "Oh, qué terrible situación, etcétera". Sin embargo, en realidad, esto continúa haciéndose entre muchos creyentes. Que no te sorprenda que yo te lo diga. Yo estoy seguro que tú lo sabes. La manipulación de la ley de Moisés continúa haciéndose hoy en día. Así es de que sí, sí es para escandalizarse y sí es para tener temor del Señor. Por la consecuencia que vamos a leer más adelante. Aún hoy en día hay muchos Acab, hay muchas Jezabel que buscan satisfacerse a sí mismos, engañando a las ovejas, y no hay diferencia para Dios entre estos reyes malvados de Acab y Jezabel y los engañadores y manipuladores de hoy. Son lo mismo. Yeshua hizo un reclamo muy fuerte a los líderes judíos, aquellos que tenían la responsabilidad espiritual del pueblo de Israel, precisamente por esto, porque ellos manipulaban la ley de Moisés. Y con todo el propósito de satisfacerse a sí mismos. Aunque el texto no lo indica, pues es posible que Nabot se haya defendido, como cualquiera, ¿no? Por supuesto, cualquiera que se encuentra en el banquillo de los acusados en un juicio, pues trata de defenderse. Y obviamente quizás fue provocado, ¿sí? Y para que él en un momento dado hablara, por supuesto, la verdad, pero ante los ojos y oídos de los del pueblo, que no conocían la verdad de los hechos reales, pues simplemente ellos mismos, para ellos, en su idea, confirmaban que Nabot estaba blasfemando al rey, estaba hablando mal del rey. No es una blasfemia, pero estaba hablando mal del rey y se consideraba como tal. Entonces, imagínense. Entonces el pueblo tuvo que creer todo eso, a final de cuentas. Y por si fuera poco, también más adelante, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, se escribe que no solamente murió Nabot, sino también todos sus hijos, toda su descendencia. ¿Y con qué propósito? Bueno,
es lógico. Recordemos que en aquel entonces, cuando un reino era usurpado, eh, los usurpadores mataban a toda la familia, a todo aquel descendiente que pudiera en un futuro reclamar el trono. Entonces, aquí no iban a reclamar un trono, pero sí iban a reclamar una tierra, que era precisamente lo que no quería Acab y Jezabel. Así es de que no solamente eso, sino que les quitaron todo lo que ellos tenían y pasó a manos del rey. Terrible, una historia muy triste, pero que nos dice hasta qué grado puede llegar la codicia del hombre. Hasta el homicidio, hasta manipular la ley. Dice el verso 13, vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Qué terrible, ¿no? Qué terrible situación. ¿En qué condición se encontraba este rey de Israel? Entonces es muy interesante observar cómo se apela a la ley en nombre de la justicia para cometer una injusticia. Cómo se compraron testigos falsos y perversos para jurar una mentira. Y cómo un gobernante demuestra conocer la ley, pero solo cuando le conviene. Por supuesto que conocían la ley, pero la manipularon. Deuteronomio capítulo 19, verso 16 dice en adelante, dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para atestiguar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Esta era la ley del Señor en justicia, hablando de los falsos testigos. Continuamos, verso 17. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita. Aquí aparece una vez más el profeta, diciendo: levántate, desciende y a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Señor: ¿no mataste y también has despojado? Volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Señor: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y ya aquí está el juicio de muerte para acá. Este hecho tan abominable, por supuesto, provocó la ira del Señor. Y también dio pie esta acción para este último encuentro que tendría Elías con Acab, quien delante de Dios tenía finalmente sus manos llenas de sangre por lo que hizo en contra de Nabot. Aquí Acab violó la ley de Moisés y por lo menos violó 4 mandamientos de la ley del Señor. Dice el verso 20, continuamos, dice Acab, y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Se hace como el que no sabía, ¿verdad? Se hace el sorprendido.
Le dice, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Verso 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor de delante de los hijos de Israel. Literalmente recordemos que todos aquellos que estuvieron ocupando la tierra prometida fueron despojados de la tierra. Pero al final de cuentas, este hombre, Acab, se comportó como ellos. Y entonces Elías, ¿qué es lo que hizo? Vemos el juicio tremendo que trae de parte de Dios, ¿sí? En donde le echa en cara a Acab su crimen y lo juzga por derramar sangre inocente. Además, le anunció el castigo. Toda la familia real fue condenada a la destrucción, a la extinción. Y es interesante ver que Acab no tuvo tiempo para gozar del fruto de su codicia. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió haberse portado de esta manera para lograr obtener esta tierra, esta viña? Y aunque lo leemos en un acontecimiento ocurrido hace muchos años, esto es muy común hoy en día. Muy común. Tú puedes ver noticias incluso en donde la gente se está matando por las tierras. Y hay homicidios y despojan, y llegan en posesión, pero al rato llegan otros y matan a los que están. O sea, es terrible esta situación de cómo es que llega una especie de maldición cuando las personas comienzan a pelear por los bienes, por la tierra, por una casa, por una herencia. En lugar de ser una bendición, llega a convertirse en una maldición. Entonces hay que tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado con la forma en cómo tenemos nuestras expectativas acerca de las cosas materiales, de los bienes materiales, ya sea porque son producto de tu trabajo, ya sea porque los recibes por una herencia, que es finalmente un regalo, etc. Debemos tener mucho cuidado, mucha prudencia y siempre buscar la paz. Elías, sin reparos, le echó la culpa de esto que había hecho a Acab y le anunció su destino. Y esta profecía sería cumplida efectivamente. Dice el verso 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor a Elías tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado, fíjense bien, vean hasta dónde llega la misericordia de Dios. A veces no lo puede uno creer. La bondad del corazón, la misericordia del Señor. Y dice, le dice al profeta, al Señor, dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí?
pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré este mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Impresionante, impresionante. Esto pasó lo mismo con Salomón, ¿recuerdas? Por el amor que el Señor tuvo para con Salomón, el hijo de David, más que nada por el amor a David, fue que el juicio que se había decretado no sería en los días de Salomón, sino en los días de Roboam, su hijo. Algo parecido estaba ocurriendo con Acab. Entonces, debido a un aparente arrepentimiento de Acab, bueno, Elías recibe un segundo mandato divino que estaba postergando la eliminación de la casa de Acab hasta la siguiente generación. Y bueno, ahora la gran pregunta que todos podríamos hacernos, ¿realmente Acab se arrepintió? Bueno, recordemos que todo esto tenía que ver con un aspecto ritual, ¿no? El hecho de rasgarse las vestiduras, echarse tierra en la cabeza, el silicio, etc. Todo esto tenía que ver con un aspecto ritual también, por supuesto, que reflejaba la derrota espiritual, ¿no? Entonces, en apariencia podríamos decir que sí, si se arrepintió, pareciera que aún le quedaba algún aspecto de sensibilidad espiritual acá. Al parecer se sintió conmovido por el anuncio del castigo y en forma ritual, pues dio señales de humillarse y de arrepentirse. Recordemos cómo fue que después de haber agarrado, después de que Dios le dio la victoria a Acab sobre los sirios, ¿qué fue lo que pasó? Recordemos cómo es que equivocadamente perdona y se pone a negociar con aquel que quería exterminarlo, con el rey sirio. Y el Señor lo castigó, lo reprendió. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con el rey? Se fue a su casa triste, enojado. Como si no se le reconociera, ¿no? su autoridad. Tuvo una actitud diferente, pero aquí vemos que ya el anuncio de Elías es diferente. La reacción de acá fue totalmente devastadora para él. Así es de que la misericordia de Dios aplazó este castigo y no se ha cumplido en sus días. ¿Y qué es lo que aprendemos de este hecho tan abominable que hizo Acab? Bueno, aprendemos algo muy importante. El pecado no se suaviza porque la tentación sea muy fuerte. O sea, no es justificante. No te va a justificar nada en absoluto frente al pecado. En este caso, la codicia. Como en este caso lo fue Jezabel para Acab, ¿sí? ¿Qué es lo que en un momento dado ocurre? Bueno, pecamos porque cedemos a la tentación. Y lo dramático, lo terrible de esto es que si no sabemos gobernarnos a nosotros mismos, podríamos preguntarnos, tú que eres padre o madre, ¿cómo podrías gobernar a otros, hablando incluso de tus hijos? Tú, papá, ¿cómo podrías gobernar tu casa, tu propia casa, si cedes fácilmente a la tentación? Esto es terrible. Eso es terrible porque si tú estás en esa condición, significa que no vas a poder gobernar tu propia casa porque no te gobiernas a ti mismo, no tienes el control, la autoridad sobre ti mismo, el temple, ¿sí? Entonces es algo en lo que tenemos que trabajar. Las escrituras, la Biblia, nunca suaviza el pecado. El pecado es terrible delante de Dios. Ni aún en aquellos hombres que pudieran considerar
muy importantes, ¿sí? No, no, el pecado no se suaviza. Tenemos un ejemplo ahí en el caso de Moisés, por ejemplo. Se equivocó, pecó delante de Dios. No le creyó al Señor, no le glorificó a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ya no entró a la tierra prometida. Y entonces cuando nosotros leemos ese pasaje, vemos y lo leemos y de repente decimos, qué terrible para Moisés después de todo lo que hizo. O sea, Señor, ¿no podría suavizar? Pues ahí está la respuesta. El pecado es muerte. ¿Cómo suavizas la muerte? La muerte es eso. No hay medio muerto. No hay intermedios. Y es terrible, y es muy triste. El precio del pecado es muy caro. Porque como dicen, es muy peligroso venderle tu alma al diablo. Cuando cedes a la tentación y estás consciente de ello, sobre todo cuando estás consciente de ello, es como si le vendieras tu alma al diablo, porque sabes lo que estás haciendo. Así es de que no debemos permitir que el pecado nos domine y tome posesión de nosotros, porque tarde o temprano las consecuencias del pecado nos van a alcanzar. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos escribió lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Amén.